Overview es un término que acuñaron los astronautas de la NASA en un momento en que bueno, pues estaban en el espacio y su visión del planeta Tierra pues, era una visión panorámica y como desde arriba, ¿no? Entonces, overview viene a significar precisamente esto, una visión un tanto lejana, pero un poco panorámica, que abarca un conjunto de conceptos y de discursos, como es el que de alguna manera pues, se ha presentado aquí. Aunque el tema inicial era pues, abordar la relación que hay de los medios de comunicación de masas con ese concepto de silencio, ¿no? en las imágenes, ¿no? Es un proyecto que en principio tiene relación con una asignatura, la que impartimos en la Facultad de Bellas Artes, que es Pintura y Medios de Masas. Es un proyecto bastante más general, puesto que hay un libro detrás que se titula Los ojos del verbo, una observación de la pintura y su entorno, y que ha sido editado en diciembre de 2014 por la editorial Sendemar. El último capítulo pues, recoge esta experiencia expositiva y lo que queríamos hacer era pues, trasladar, como he dicho antes, pues, un poco esa visión que los artistas, pues, a partir de que habían cursado la asignatura y luego pues, a lo largo de su trayectoria personal pues, habían desarrollado pues, una serie de conceptos que en su formación se habían formado y habían aprendido posteriormente pues eso, recoger pues, lo que actualmente ellos están realizando, ¿no? en sus distintas propuestas. El conjunto de trabajos es un conjunto que abarca no solamente la pintura, sino también el dibujo, lo que es la pintura mural y el vídeo. Pues bajo la excusa o la premisa de la exposición, que era los medios de masas y el silencio, a mí me venía bien ese tema por el trabajo, el uso que hago con las imágenes que parten de medios de masas. En este caso, escogí trabajar con las imágenes de prensa o medios de prensa online, ¿no? que operan por internet, y jugar con ese tópico o lugar común de la masificación de la imagen, cómo una fotografía puede estar manipulada bien por el encuadre o bien por el pie de foto, ¿no? y bajo un prisma de un autor concreto. En este caso hay un doble juego, o sea, por una parte se oculta con una elipsis visual la parte principal de la imagen, o sea, el eje central que define cada imagen, y para crear más incertidumbre, el pie de foto original de esa imagen también ha sido manipulado cogiendo solo una porción. Entonces convierte estas obras en un juego ambiguo, a veces sin sentido, que habla sobre esas imágenes. Y por otro lado, hay en la otra parte de la pieza, que son unos negativos originales de un periódico de Chicago de los años 50, lo que se hace es exponer esos negativos tal cual están, sin añadir ningún tipo de descripción al hecho al que se refieren. Por lo tanto, también volvemos a esa ambigüedad de la imagen al no saber qué están contando, y con la particularidad de que se ven en negativo. La obra en forma de políptico sí que había trabajado en ella y se relaciona con el resto de mi obra en cuanto aparece algo que dificulta descifrar por completo la imagen. O sea, siempre hay un elemento que configura esa imagen y que no nos permite verla con total lucidez. En las otras obras que más se conocen quizá de mi trabajo hay una tela que reproduce una imagen en forma de secuencia que tiene que ver con la imagen que hay detrás de esa tela, o sea, de esa gasa,
y en esta es el elemento que lo configura, lo que decía era esa ausencia de la figura central de la propia fotografía. La obra se titula El Joc on naixen les formes y hace referencia a un espacio de Google Earth que está censurado, siendo un solar aparentemente vacío. Y a partir de ese espacio vacío, como los usuarios de Google, mediante foros y otras herramientas como el SIG o herramientas de investigación geográfica, han ido averiguando y acercándose al propio espacio para investigar qué es lo que hay ahí y intentar llenar ese vacío que había generado el propio Google con su censura. Y el trabajo trata de eso, un análisis o una representación gráfica de ese espacio relacionándolo con las frases del foro y de la gente que se acerca a investigar y a fotografiar y preguntándose qué es lo que pasa, y luego esta maqueta que pretende ser una especie de Google Earth analógico. El usuario o el espectador y la espectadora, cuando llegan a la exposición, tienen que comportarse como el satélite de Google, que desde arriba lo ve censurado, no ven lo que hay en el terreno. Y cuando bajan al terreno de Google Street View, lo que sería arrastrar el muñequito amarillo en el mapa, ven el solar y en el solar está totalmente vacío, no hay nada. Y el vídeo es un paseo digital por el espacio. Me he metido yo en ese espacio y para ver lo que había desde Google. Sobre todo con el tema del vídeo, lo que quería representar es un juego que yo hago en mis momentos de tiempo libre y en mi casa, que es poner el mapa lo más alejado posible, arrastrar el muñeco de Google Earth y dejarlo caer. Y de esta manera realizo paseos virtuales, y a partir de estos paseos es de donde ha surgido también la idea de apropiarme de esa imagen y usarla para esta exposición. Y el paseo es eso, lo que yo quería hacer, aunque yo lo esté haciendo desde el sofá de mi casa o desde la butaca, lo que estoy haciendo con este vídeo es el paseo como si yo estuviese realmente metido. Al grabarlo, lo grabé, lo proyecté y lo grabé con la cámara en la mano, parece que realmente esté en el propio solar paseándome. Claro, quiero dar la sensación de que yo he estado allí, pero vamos, es mentira, se nota que es totalmente digital y se ve la línea de la carretera de Google, sigue este camino del Google Street View. Yo esto lo traje a mi casa para hacer un paseo, ya no virtual, sino hacer ya como meterme realmente dentro del espacio, y luego lo que hice fue sacar ese espacio, traerlo aquí y cuando vengan a la galería que vean el espacio por sí mismo, aunque sea un espacio maqueta, pero bueno. El espacio es un solar abandonado en Murcia, que antes tenía usos militares, pero se ve que entraron unas máquinas y lo destrozaron todo y dejaron solamente la fachada exterior. El interior está totalmente vacío, no tiene nada. Y da la casualidad que a la exposición vino una chica de Murcia que me buscó, yo no la conocía, y me dijo que su abuela tiene una casita justo al lado de este solar y que, según parece, ahí hay restos de soldados del ejército republicano, hay fosas comunes franquistas. Mi obra es un doble proceso pictórico. Primero hago una pequeña figura, y esa pequeña figura la hago con plastilinas de colores y la cubro con distintos tipos de pinturas de óleo y de acrílicos. Y esa especie de pintura tridimensional que hago en pequeño la fotografío, y a través de distintas fotografías compongo lo que va a ser la obra pictórica. Por lo tanto, es un doble proceso pictórico. Es como una pintura metapictórica o metafísica. Entonces, yo creo que eso es lo que está en relación con la pintura y medios de masa, porque es un tipo de pintura que pasa a través de un proceso fotográfico y ese proceso fotográfico pasa otra vez al proceso pictórico. Es pintura, fotografía, otra vez pintura, tridimensionalidad, bidimensionalidad y de una bidimensionalidad fotográfica una bidimensionalidad pictórica. Incluso yo lo que quiero es más adelante llevarlo aún más allá del proceso pictórico, llevarlo al proceso tridimensional escultórico. Pero siempre contando con la pintura, el proceso pictórico como fuente inspiradora. Es una pintura que se representa a sí mismo como pintura. Tomo los animales como excusa pictórica, pero en realidad es pinceladas de pintura que las fotografío y las vuelvo a representar en 2 dimensiones.